Buenas tardes, estamos aquí después de muchos incidentes, por fin, con Joan Creus. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas. Anicel Laborama, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes, vamos bien, vamos bien. Ya se han quitado las nubes, tenemos sol aquí, por lo menos en Málaga, y nada, preparado, encantado de estar una vez más con bueno, uno de mis bases favoritos y con un tirador como Carlos Jiménez, y me han dicho que Danae es muy buena reboteadora. Danae, nuestra compañera. Sumando. ¿Qué tal, Danae? Muy bien, muy bien. Muy contenta de poder participar hoy aquí con vosotros. Bueno, Danae va a ser vital, ¿eh? Nos va a poner unos gráficos, nos va a ilustrar, nos va a dar unos datos buenísimos, vamos, ¿eh? Nada, hoy vamos a hablar ni más ni menos, chicos, de Michael Jordan. A ver por dónde empiezo. Decir que 1,98, nacido en 1963, como otro superdeportista que se llama Anicel Laborama. Buena cosecha, buena cosecha. Cosecha muy buena. Y bueno, es muy complicado, he mirado 1000 definiciones. Yo a Michael Jordan la verdad que lo he visto jugar muchas veces, en directo por desgracia nunca, pero muchos vídeos. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, me impresiona, es la forma en la que consiguió sus 6 títulos, ¿no? Y el hecho de conseguir un three-peat, que son 3, como sabéis bien, 3 títulos consecutivos, en todos ser el MVP. En el último, por supuesto, como digo, fue el MVP también el máximo anotador, y se retira. En este caso fue por el factor que hizo explosionar todo fue la muerte de su padre, el asesinato. Y después de una temporada y pico, que vuelve, y 2 años de sequía de los Bulls, claro, pues vuelve a hacer un three-peat, vuelve a ser el mejor jugador en todos los títulos, y se vuelve a retirar siendo el máximo anotador, como decimos, el mejor jugador. En este caso se retira porque el director de operaciones, Jerry Krause, pues decide no renovar a Phil Jackson. A mí esta trayectoria me impacta, hay 1000 estadísticas, luego Danae nos dará, pero esta trayectoria es la que me impacta tanto. Además eran otros tiempos en los que tenías el equipo que tenías y no era digamos que los jugadores estrella, como puede pasar como LeBron James, no hacían de directores deportivos, ¿no? No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo intentaríais definirlo a Jordan? Anicet, tú. Bueno, para mí, como es de mi quinta, y cuando estábamos en la liga NSA en la universidad, es un jugador que, bueno, le admiro mucho, sobre todo por haberle visto también en su primer año, segundo año en la universidad, ver cómo se ha desarrollado, ver cómo ha crecido, cómo se ha transformado en un mito, ¿no? En un mito global, deportivo, en un mito global de la liga universitaria y un mito global como hombre de negocio, ¿no? La transición esa. Es un personaje que para mí levanta la admiración de todos con todo merecimiento, porque ha sido líder, ha sido una persona y un deportista que ha pasado por fases de superación, con lo que siempre se ha dicho de él, ¿no? Cuando intentó entrar en el primer equipo de su instituto y que se le rechazase, pues es lo que pasa, ¿no? A veces tenemos la imagen de un jugador, de un deportista en su apogeo, ¿no? Cuando está en lo más álgido, pero nos damos cuenta de que también ha tenido fases de crecimiento. Para mí si hay que decir, no solamente por posiciones, porque es complicado decir un solo jugador bueno, pero para mí Michael Jordan, viendo sus imágenes hoy, comparándolo con los jugadores de hoy, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, es el jugador por el cual, junto con algunos otros, como el Dr. J, pues, o Magic Johnson, que vas a pagar para ir y verles, ¿no? Y quieres volver a ver sus imágenes.
para mí es un extraordinario deportista, es un extraordinario imagen, tanto para los deportistas como para lo que es la Liga NBA. Y para mí, pues, es un ídolo, es una persona para mí que merece toda la admiración del mundo. Hombre, para mí, para añadir cosas que ha dicho Anicet, lo que más me impactó o me ha impactado de Michael Jordan, primero como practica nuestro deporte. Yo siempre opino que para un niño, cuando elige un deporte es porque le gusta en cantidad ese deporte, que lo disfruta, tiene pasión por él, tiene ilusión por practicarlo. Entonces, claro, cuando este es tu deporte y ves a Michael Jordan jugar, primero, la primera impresión que te produce es la plasticidad con la que juega, ¿no? La creatividad, plasticidad, lo bonito que es verlo jugar, cómo salta, cómo domina la técnica, cómo domina todas las funciones estas. Pero aparte de esto, creo que en la época Jordan da un cambio incluso respecto a otros deportes, ¿eh? Da un cambio en el sentido de que es el jugador total, ¿no? Es decir, no solo es bonito verlo jugar en ataque, cómo hace qué técnica tiene, qué habilidades tiene, cómo salta, sino que además las cosas oscuras del baloncesto, a las que a la mayoría de jugadores no les gusta o les cuesta más, como defender, robar balones, estar activo, rebotear, estar activo atrás, etcétera, esto también lo tiene. Es decir, que es un jugador que no solo se limita a su talento, sino que todas las funciones que son difíciles, el trabajar en defensa, el machacarse, etcétera, todos los valores que al final el deporte te da, él los tiene. Entonces marca como un cambio, ¿no? Como un cambio. Para acabar con esto, yo diría que antes de Jordan, por decirlo así, los jugadores estrella o los fenómenos se dedicaban mucho pues eso, a la plasticidad, a jugar en ataque, etc. Y él realmente hace este cambio de jugador total. Y a mí siempre me gusta mencionar un tenista, porque este sí que era mi primer ídolo que tuve, que era Bjorn Borg, que él también cambió un poco el ritmo del tenis, lo cambió de esta forma como Jordan, ¿no? Es decir, los tenistas antes eran Ilian Astás, por decir algo, Rod Laver, eran jugadores muy técnicos y que ganaban por ser técnicos. Entonces apareció Bjorn Borg y además de técnica le añadió pegada, fuerza, intensidad, no sé qué, le añadió al jugador total y cambió un poco cambió todo el sentido del tenis en ese momento, ¿no? Y Michael Jordan cambió el sentido para mí, en este sentido, el baloncesto en sí, ¿no? El jugador total. Yo creo que esto para mí es la definición buena. Yo creo que no se puede decir lo contrario a lo que acaba de decir Joan. Cuando uno está ahora mismo, ¿no?, viendo jugadores jóvenes y trabajando con jugadores jóvenes, en cuanto a técnica, que es el jugador versátil, el jugador total, como dice Joan, Michael Jordan es el modelo, ¿no? Su mecánica de tiro es que es excepcional, es como la mecánica de tiro perfecta, tanto a corta distancia como desde la línea de 3 puntos, ¿no? La forma de hacer el cambio de mano y el cambio de ritmo, cómo se paraba, tanto jugando de cara a canasta como de espaldas, la explosividad, la velocidad, y luego cuando está jugando en defensa, es que es un jugador que está totalmente comprometido y entregado a lo que es su trabajo, ¿no? El deporte, cómo se agacha, la mirada. Muchas veces cuando ves jugadores, tanto jugadores de élite como jugadores de cantera, me gusta ver la mirada de ese jugador. Hay gente que tiene una intensidad tremenda, pero dentro de una cara serena, como los corredores de 100 metros, cuando están en plena velocidad, se coge la cámara lenta y se ve como la cara está relajada, pero el cuerpo yendo pues a toda intensidad, a toda velocidad, ¿no? Para mí, Michael Jordan es el jugador modelo ejemplar para cualquier jugador que quiere llegar a ser o intentar ser el mejor.
en todos los aspectos. Técnicamente era tremendo, ¿no? Era un placer verle jugar, la plasticidad, como ha dicho Joan también, la intensidad y en los dos lados del campo, ¿no? Para mí un buen jugador juega en las dos partes del campo, para defender y para atacar. ¿Vosotros consideráis que James Harden, que es más de tiempo moderno, dijéramos, ¿no? Que James Harden es estaremos de acuerdo que es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? ¿Sí? Yo, Jordan, consideraría que es el doble de bueno que James Harden, porque como decís muy bien, Michael Jordan fue 9 veces incluido en el quinteto defensivo de la NBA, y una de ellas incluso fue en el 88 el jugador defensivo del año, ¿no? Si me permites, o sea, como estáis diciendo Me encanta James Harden, ¿no? No, en el caso de James Harden creo que se enfoca mucho en lo que él es bueno, en ese tiro exterior que es letal, o sea, puede llegar a echar muchísimos tiros por partido y también tiene esos números de puntos por partido por esa insistencia desde la línea exterior, pero como decíais de Jordan, es un jugador que ha aportado tanto en defensa como en ataque, ha hecho mejores a sus compañeros, también sus compañeros a él, por supuesto, pero él ha mejorado sus debilidades, ¿no? Porque el ejemplo de Detroit, que eran físicamente más agresivos, él se entrenó y aumentando 8 kilos, ganando más masa muscular, o sea, no era una persona que dice, yo me centro en lo que hago bien y con eso sigo, ¿no? Yo creo que él sus debilidades también las trabajaba para esa parte de superación que ha dicho Joan. Hombre, una cosa de estas cosas que comentáis, creo que la diferencia la podríamos buscar en los valores del deporte, ¿no? El deporte, ¿qué valores te da? Yo qué sé, te da voluntad, perseverancia, trabajo, espíritu de sacrificio, competitividad, y todo esto lo tenía. Y como decía Niset, oye, es que Jordan tiraba muy bien. Claro, tiraba muy bien, pero empezó no tirando tan bien. Entonces, que durante su carrera durante su carrera, poco a poco fue mejorando su tiro. ¿Y cuándo llega a ser un grandísimo jugador? Entre otras cosas, pues cuando llega a perfeccionar este tiro y empieza a meter, pero empieza a meter con mucha facilidad, ¿no? Es decir, que toda esta progresión con estos valores, él los tenía y los iba asumiendo. Y una de las cosas que aparece en el reportaje, hace mejores a sus compañeros, pero él tiene un espíritu competitivo brutal, que a diferencia de Harden, no sé, ¿cuántos títulos NBA ha ganado Harden? Sí, yo cuando se habla de los jugadores, de los buenos jugadores, y cuando se menciona a James Harden, para mí me molesta un poco, ¿no? Porque yo no utilizo a James Harden como referente para cuando tengo que aconsejar y hablar con una jugadora joven, un jugador joven. Cuando menciono a James Harden, no, prefiero no mencionar a James Harden porque no defiende. Defiende de aquella manera, ¿no? Para mí no es un jugador, no se puede comparar a James Harden con Michael Jordan. James Harden tiene un talento excepcional en anotación, tiene muy buena técnica en el manejo de balón y también lo que es el acierto en el tiro y la capacidad de hacer puntos. Pero si hay que hablar de jugadores con el cual compararlo con Michael Jordan, el compromiso del jugador, el compromiso en querer ser siempre mejor, una noche tras otra, una jornada tras jornada, temporada tras temporada, el jugador para mí ejemplar, el jugador modelo, tiene que intentar ser siempre mejor que el último partido o la última temporada. Y Michael Jordan era el sumum de eso, ¿no? De esas ganas de superarse, de esas ganas de trabajo, de esas ganas de mejorar y de ser competitivo. Para mí, James Harden no está en la misma liga que Michael Jordan. No es un ejemplo. Kobe Bryant sí, en paz descanse. Kobe Bryant sí, pero James Harden no. De todas formas, tenemos que intentar, creo que es complicado comparar épocas diferentes.
Es decir, a la hora de decidir este tipo de... Cada época es diferente, los 60 son diferentes a los 80, a los 90, etc. Y todo el deporte en general siempre va evolucionando, porque va evolucionando todo, ¿no? Toda la tecnología en diferentes aspectos, aspecto médico, físico, etc. Entonces, las épocas son diferentes. Lo que sí que lo podemos comparar es cuánto mejor era el mejor jugador de esa época respecto a los demás de su época, por ejemplo, ¿no? En eso sí, pero si vamos comparando, esto no es fácil visto desde este punto de vista, ¿no? Justo, Joan, preguntabas, ¿no?, que cuántos títulos ha ganado Harden. Por los números de Jordan, esos son un ejemplo, ¿no?, de, aunque comparemos épocas, son unos números estratosféricos, y por eso os quería compartir el palmarés. 15 temporadas ha jugado en la NBA, 6 veces campeón de la NBA, 32.292 puntos anotados, una media de 30,1 puntos, 14 veces en el All-Star, 10 veces máximo anotador de la NBA, 6 MVP de las finales y 5 MVPs de la NBA, y récord de anotación con esos 69 puntos que consiguió el 28 de marzo de 1990 en un partido que ganó en la prórroga contra los Cavaliers. Y tampoco pues olvidar el mítico partido en el que Jordan anotó 63 puntos contra los Celtics de Larry Bird, que dijo esa mítica frase que queda ahí, que dijo que he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto hoy. Y también a este palmarés pues habría que añadir que fue campeón de la NCAA Double A en 1982 y oro en los Panamericanos del 83. También, como decíamos, mejor defensor, 2 medallas olímpicas de oro, o sea, el palmarés es cuanto menos... Es no decir, sé que quién lo puede igualar. todo lo que tocaba lo convertía en oro. Sí, es bestial. Bueno, al final también hay una cosa extraordinaria que pasó, es que la NBA, antes de Jordan, es verdad que Larry Bird y tanto Magic Johnson levantaron polvorilla, ¿no?, como si dijéramos, el interés de la gente, pero hasta que Michael Jordan no llegó, ¿no? Todos sabemos que Michael Jordan, la NBA hizo rica a Michael Jordan, hizo famosísima a Michael Jordan, pero Michael Jordan hizo algo más extraordinario, ¿no? Y es que una organización estuviera en el epicentro, como está ahora, de los deportes más seguidos, ¿no?, del mundo y más admirados, ¿no? Ahí es ese impacto que tuvo, ¿no? Es que era lo que dices tú, la plasticidad, era icónico, ¿no? Lo que era perfecto, o sea, era un tío duro, con estilo, efectivo, bueno, alto, guapo, ¿no? Lo tenía todo, era un logo, ¿no? Era impresionante. Pero es que además, que esto especialmente los americanos lo tienen mucho, ¿no? Hasta que no ganan su primer anillo, siempre le achacaban en contra precisamente esto, que sí, que era muy bueno, que no sé qué, que tal, muy, muy bonito verlo jugar, muy anotador, pero que le faltaba ganar un anillo. Y en el momento en que gana, ahí sí que cambia todo y ya todas las opiniones de todo el mundo van a favor, ¿no? Y entra, en su primer anillo ya entra al nivel de Magic Johnson y Larry Bird, y a partir de aquí ya solo hace que subir. Bueno, pues siguiendo un poquito con esto, bueno, hay una parte también muy potente que es la del business, ¿no? Que es verdad que Michael Jordan ganó alrededor de 90 millones de dólares, ¿no? Como jugador de baloncesto, sin contar la marca Nike y todo esto, pero él ha generado muchísimo más, ¿no? Como 2 billones de dólares, ¿no? O sea, muchísimo, muchísimo. Es una persona que, más allá del baloncesto, ha sabido generar fuera del baloncesto, ¿no? Ahí se ve, primero, que es un trabajador nato, ¿no? Que eso es lo que hemos comentado antes, y luego después que tiene visiones y sabe rodearse. Si miramos un poquito los inicios de Jordan desde que era un chaval, podemos un poquito deducir por qué. Eran 5 hijos de un matrimonio trabajador medio, ¿no? Que tenían, bueno, familia negra,
trabajadora del sur, aunque él nació en Brooklyn, fue algo circunstancial por el trabajo de su madre, pero él era de Wilmington, que él siempre decía que tenía el deseo de salir de allí porque había un ambiente en esa época, 60, 70, era un entorno muy racista, ¿no? De gente muy racista, el hombre negro estaba en una situación muy complicada y el padre era eso, era como dicen ellos, un hard worker, ¿no? Y bueno, pues les enseñó lo que era el trabajo duro. Además, el favorito de papá, todo indicaba, yo también siguiendo el fantástico reportaje de Last Dance, es que era Larry Jordan, su hermano mayor, que él sí que era la estrella del instituto desde un principio, él era un manitas en la casa y eso lo valoraba su padre, ¿no? Y Michael Jordan era el Mikey, ¿no? Era el chavalín pequeñito rebotón que se le decían que se fuera a un lado, ¿no? Y que no sabía hacer las cosas y eso a él como que lo reforzó, ¿no? Sacó aún más su carácter, ¿no? Y un poco se le nota eso, ¿no? Es una persona que se ha superado el hecho que decíais vosotros contra los Pistons, que tenían la estrategia, ¿no? de Jordan Rules, que era cada vez que asalte hay que tirarlo al suelo, ¿no? Eso en el baloncesto de hoy en día no se podía hacer. Y él, en lugar de venirse abajo, lo que hacía era seguir, y cuando vio que no pudo, como decía Danae, se metió en el gimnasio y metió a todo el mundo en el gimnasio, a Scottie Pippen también, ¿no? Todo el verano, en plan, aquí no hay vacaciones, aquí vamos a la próxima temporada y lo que comentabas, Carlos, de su hermano, es curioso porque su hermano jugaba con el número 45 y cuando Jordan llegó a North Carolina quería usar también el número 45, pero estaba ya ocupado, entonces él lo dividió entre dos y lo redondeó, por eso llevaba el 23, porque decía como que él le gustaría ser como la mitad de bueno de su hermano. Es un poco la anécdota del dorsal que él llevaba, pero en principio eso, quería llevar el 45, que era el de su hermano. El talento no es suficiente, ¿no, Joan? No, claro. El talento, dices. No es suficiente. No. Y ahora, en estos tiempos de ahora, menos. Es decir, el talento te ayuda mucho, pero si no hay trabajo, y trabajo es trabajo y trabajo, si no existe esto, no llegas. Y además está clarísimo. Es decir, que en épocas anteriores con el talento sí que podía ser una estrella, ahora no, ahora hay que trabajar. Y un apunte respecto a lo que decíais de Jordan, del trabajo, el seguir o el aumentar los kilos de peso para ser más fuerte y poder absorber los golpes de Detroit. Hay un detalle en la película que creo que es en... El Last Dance, ¿no? El reportaje. Sí. Hay una entrada canasta de Pippen, cuando ya estaban todo el follón, que recibían golpes por todos lados. Hay una entrada canasta de Pippen que recibe un fuerte golpe de Dennis Rodman cuando entraba. Y Pippen se va y se choca contra un cámara y queda ahí extendido en el suelo. Y en ese momento Jordan ahí dice, y Pippen, después del golpe, se levantó, no dijo nada y se fue a tirar al tiro libre. ¿Qué pasaba en los partidos anteriores? Que después de un golpe así se volvían, se cabreaban, iban en contra. Es decir, que esto era una señal de decir, vale, vosotros nos vais a dar, pero nosotros no nos vamos ni a inmutar y vamos a seguir concentrados en lo nuestro. Y es ahí cuando dice Jordan que cambia toda la situación y ahí empiezan a ganarles, empiezan a vencerles y es el primer paso para el primer anillo, ¿no? Que es un detalle, es decir, no solo es todo táctica, técnica, preparación física y tal, sino que en este sentido el aspecto mental fue importantísimo, ¿no? Tú llegaste a jugar contra Michael Jordan y con Michael Jordan en el All-Star ACB del 90. Soy de los pocos que ha tenido este privilegio, jugar contra y a favor y con él, ¿no? Pero claro, solo un partidito, una parte para en cada sentido, ¿no? Pero vaya, que fue una experiencia y era cuando esto no recuerdo el año, sería el 90. 90.
Es decir, que justo después del segundo título de los Pistons, ese verano que él se iba a poner a hacer pesas. exacto, es decir, que todavía no tenía el primer anillo, pero ya vino aquí y era una superestrella, eso sin ganar nada. Se llenó el Palacio, jugamos en el Palacio de Deportes de Barcelona, el antiguo, el que está en la calle de Lleida, en Montjuïc, sí, y estaba a tope, bueno, y una expectación increíble. Tenemos unos vídeos, Joan, que vamos a ponerlos de ese partido que estás hablando para que lo puedan también ver. Pues si alguien no se lo cree, Joan dirá, Eso va. fue de casualidad Jordan a jugarlo, por lo que... Ahí en el número 10 vemos a Joan. Ese partido no llegó a... Lo jugó por casualidad, porque tenía otra ruta. De hecho, por lo que explica Serviak, que fue el que lo gestionó antes, Walter Serviak, como sabes, Joan, era el embajador en Estados Unidos, en la NBA, como si dijéramos, con la ACB, ¿no? Del ACB en Estados Unidos. En la ACB en Estados Unidos. Y él fue el que fue a buscar a Michael Jordan, lo trajo, y en teoría él iba a hacer unas visitas, unas ruedas de prensa, pero no iba a jugarlo. ¿Tú lo sabías? De hecho, Nike, la NBA le puso una multa y Nike era el que estaba haciendo la gestión de él, la propaganda, fue quien pagó la multa sin problema. ¿Tú lo sabías esto? No lo sabía, al contrario, pensaba que había venido justo a jugar, porque ya te digo, la expectación días antes era máxima y al menos todos pensábamos que jugaríamos con o contra él, ¿no? Entonces... ¿Avisaron con mucho tiempo de esto? ¿Cómo? ¿Os avisaron con tiempo de que Jordan iba a formar? No lo recuerdo, pero sí, vaya. Hombre, yo qué sé, igual son 15 días antes o no lo sé. Pero sí que éramos conscientes de que íbamos a jugar contra él o con él. Y además fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? Después, esto en Granollers hicimos esta experiencia también con James Worthy. Y la verdad es que atraían al público, especialmente en pretemporada o postemporada. Ahora se han dejado de hacer, ¿no? Y eran cosas que atraían, que para dar publicidad, en este caso al básquet, pues iban fenomenal. Era un poco la época dorada también de la ACB, ¿no? Que había un poco más dinero y se movía más dinero en esa época de la ACB. Sí, que normalmente hubo estos años, unos años, yo que sé, como 7, 8 o 10 años, que las presentaciones de la ACB, es decir, la presentación de una temporada, eran espectaculares, con unas puestas en escena increíbles, ¿no? Y que daban una muestra de un potencial económico brutal. Y uno de estos años pues fue este. Es curioso también que esos partidos que han ido jugando de la NBA, que han ido haciendo por Europa, que hicieron en Londres, en París, es curioso que España, se considera la segunda mejor liga del mundo de baloncesto, no haya traído pues, intereses y demás, ¿no? Que ya sabemos cómo se mueve el mercado, pero es curioso. Pero también había menos control del jugador, ¿no? Eso que explicaba Serbia, que hoy en día es imposible, que venga aquí LeBron James y diga, oye, yo quiero jugar el All-Star del ACB, me apetece echar una pachanga, me lo voy a pasar bien, y eso hoy en día hay unas cláusulas y está todo más controlado, el mundo está más controlado hoy en día, ¿no? Es cierto, esto totalmente cierto, ¿eh? Y hay mucho miedo a las lesiones, especialmente que un jugador con los contratos, los altísimos contratos que hay ahora, que vaya a jugar un partido fuera de temporada, la verdad es que cuesta mucho. Y antes, yo recuerdo con especial interés, y lo comentamos la otra vez, eran los partidos que hacíamos de post-temporada. Es decir, ahora cuando se acaba la liga, el último partido de la liga, ahí se acaba todo y los jugadores se van a casa, en todas las ligas. Y antes siempre había como un mes donde jugabas partidos amistosos contra otros equipos, preparando la siguiente temporada, no estabas mucho tiempo parado.
Y después en pretemporada, igual, venían quizá más equipos de estos, como decía Danae, de fuera, jugadores aislados importantes, y que daba un poco más de atractivo, ¿no? a todo en general. Y esto sí que se ha perdido. Pero yo creo que básicamente es contratos altísimos y miedo a lesiones. ¿Cómo recuerdas, qué anécdotas recuerdas tú de ese partido con Jordan, de jugar en contra? Era todo, yo lo... Hombre, anécdotas, por ejemplo, anécdotas era una vez en la pista, pues todo el mundo, si estabas jugando con él, todo el mundo lo mirábamos, ¿no? Vamos, le voy a dar un balón para ver si él no sé qué. Pero yo creo que al final el jugador que quería darle un balón para que se luciera, yo qué sé, por ejemplo, para hacer un alley-oop, pues cagaba, ¿no? Porque, claro, no tenías este feeling. El que quería darle un pase, no sé qué, a ver si lo cogía, pues fallado. Entonces lo mejor era intentar, bueno, jugar normal y él ya cuando tuviera el balón que decidiera. Pero no entrenó ni un día ni nada. No, nada. Llegó allí, se cambió y ya está. Llegó allí, se cambió y muy correcto, tampoco sin excesivos alardes ni tiempo de antes ni después del partido. Él llegó justo para hacer la rueda y cuando acabó el partido, es que lo vimos poco, lo tuvimos ahí pues el tiempo que duró el partido prácticamente. Pero una cosa que sí recuerdo es una anécdota que, en mi caso, ¿no? que la recuerdo con mucho cariño, que es que el entrenador de nuestro equipo era Manel Comas, y entonces dio la coincidencia que la primera parte nosotros jugamos contra Jordan y en la segunda él jugaba con nosotros, ¿no? Entonces yo sí que le comenté a Manel, que le comenté que cuando acabara el partido, cuando Manel tenía la intención de, faltando 15 o 20 segundos, hacer un cambio, cambiar a Jordan para que la gente lo aplaudiera y ya dar por acabada el partido por él, ¿no? Entonces yo sí que le dije que quería ser el cambio de Jordan, es decir, que yo estaba en el banquillo y que cuando hiciera este cambio que fuera yo el que saliera. Y sí, Manel, como era entrenador de mi equipo en ese momento, me lo concedió, lo preparamos todo y vaya, yo para mis adentros, lo que pensé a darle la mano para cambiarlo, y en mis adentros pensaba, bueno, pam, venga Michael, siéntate que ahora salgo yo a jugar. Hago la estrella en los minutos importantes, ¿no? Sí, allí había un jugador que también le plantó cara, que tenía unas características, era Ricky Winslow, ¿no? Era un jugador también muy plástico, saltaba muchísimo, también podía tirar, no vamos a entrar en detalles, sí, mucho poco, pero era un jugador que no veas. Pero ahí yo me fijé en ese partido las manos tan rápidas que tenía Jordan. A Ricky Winslow y a alguno más le voló, cuando ya tenía una canasta segura y entraba, le desapareció el balón. Sí, hombre. Aquí, sí, Ricky Winslow era espectacular. Quizás no tiraba del todo bien, pero era un jugador también muy atlético, muy espectacular. Pero aquí, yo recuerdo que Epi nos decía, después de la Olimpiada del 84, que dice, joder, es que este tío que es buenísimo, y dice, y además defiende. Y cuando decía y además defiende, hablaba básicamente de las manos, ¿no? De la velocidad de manos, de la rapidez de manos que tenía al estar defendiendo a otro jugador, la velocidad con que podía robar el balón, que el atacante, vamos, ni se lo esperaba, ¿no? De esta intensidad que tenía. Claro, robaba muchos balones directo, que esto es lo difícil. Es muy difícil robar un balón directo mano a mano contra el atacante, ¿no? Y él, aparte que tenía las manos súper grandes, pero tiene las manos... También, claro. Sí. Bueno, cogía el balón como si fuera uno de balonmano o como si fuera naranja, vaya. Claro, sí, es que él en su historia, en balones robados, tiene unos numerazos, ¿eh? Pero esto es una diferencia, una de las grandes diferencias que hay entre el baloncesto americano de siempre
y el de aquí en Europa. 2,3, perdona, Joan, 2,3 balones robados por partido a lo largo de sus 15 temporadas en la NBA. Que son Me doy muchos. cuenta que las últimas ya era muy mayor, estaba ya rozando los 40 o en los 40. O sea que mucha. 3,2 su tope en la 87-88, que fue cuando fue el mejor defensor del año. Y 1,6 tapones. Otra cosa eran los tapones que ponía. Sí. Hombre, el jugador total, ¿no? Jugador total. Que incluso en el vídeo, en el reportaje, a la hora de la elección del draft, no sé quién comenta, hombre, es que no es un jugador, no es alto, dice, no es muy alto, no llega a los 2 metros, mide 1,96, 97, 98, vaya. Y eso como si le quitara un poco de protagonismo a su gran etapa como jugador, ¿no? Pero es que, claro, yo creo que la altura ideal, vale, es verdad que con el tiempo ha ido aumentando, pero con esta altura y en la época de los 80-90, y tal como jugaba, pues parece que era para ser el rey. Hombre, y si levitas y te elevas como Jordan, al final dices, tienes ese salto, que hay algunos que tienen más altura, pero no tienen esa capacidad de salto. La envergadura también, ¿no? Puedes tener un jugador que tiene cierta altura, pero luego después tiene una envergadura bestial, ¿no? Otros no tienen tanta, ¿no? John Pinone, seguramente, por decir algo, no tenía la envergadura, o a veces lo decimos, ¿no? Iñaki Zubizarreta, ¿no? Que es un crack. Pero lo hablaba una vez con Alfred Julba, que era un fajador y por ejemplo, él no tenía mucha envergadura de brazos y, en cambio, a lo mejor otros sí que tenían mucha. Derrick Alston, ¿no? Por ejemplo,